Pues, a ver, nos habíamos quedado ayer en que la Unión Soviética era el país que más ayuda había ofrecido a la Segunda República, al bando legal, ¿no? Podríamos decir, porque era el gobierno establecido. Lo que pasaba es que, a cambio, lo que habían pedido era que España, para asegurar que iba a pagar el dinero que iba a costar esa ayuda militar, España tenía que depositar el oro del Banco de España, del Banco Nacional Español, en Moscú. Y ese dinero nunca se va a recuperar, ese oro. Los bancos son una construcción muy abstracta, hoy día todavía lo son. Los bancos, sabéis que el dinero real que tienen es distinto al dinero que fue depositado, ¿no? Los bancos, ellos te aseguran que te van a dar el dinero que tú has depositado en ellos, pero lo cierto es que ellos tienen entre un 10 y un 20% en caja del dinero que en teoría les han dado, ¿no? Porque el banco lo que hace es invertir ese dinero para que no pierda valor con el tiempo, sino que genere intereses. Los bancos nacionales, en concreto, los bancos nacionales, la manera que tienen de asegurar que pueden pagar el dinero que están emitiendo es teniendo oro. La Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, tiene una barbaridad de oro en un fuerte que se llama el Fort Knox, que es la zona más segura probablemente del planeta, porque es donde Estados Unidos guarda el oro con el que aseguran el valor del dólar. Porque si no, ¿cómo aseguramos que el dinero que tú estás teniendo tiene valor real, no? Bueno, pues en teoría es porque el valor del dinero se tiene que hacer en relación con el oro que tiene la reserva del Banco Nacional, ¿vale? Bueno, pues en España ese oro se va a mandar a Moscú, con lo cual se pierde una gran riqueza. Bueno, en realidad se estaba pagando la ayuda militar que había ofrecido Stalin, pero bueno. Luego, lo otro que sí que tenéis que mencionar es que la Unión Soviética lo que intentó fue poco a poco introducirse en la República para controlar el ejército a través de comisarios políticos y comisarios militares que estaban asociados al Partido Comunista. El Partido Comunista, que era uno de los partidos que había crecido en importancia durante la Guerra Civil como partido extremista, había conseguido, lo que conseguía era intentar controlar el gobierno, lo cual era un objetivo de Stalin para así controlar España y que si ganaban la guerra a la República, pues el comunismo fuera un aliado, ¿no? España fuera aliada a la Unión Soviética. Bueno, luego México también da ciertas ayudas, tenían un gobierno afín a la República, progresista, y el gobierno de la República, cuando huya de España, van a huir a México. Y durante toda la dictadura franquista va a haber un gobierno de la República exiliado en México, una especie de continuación de la Segunda República en el extranjero, porque ellos entendían que la Segunda República seguía siendo el gobierno legítimo de España. Bueno, pues ahí va a estar México, que ofrece apoyo diplomático, alimentos y algunas armas. Bueno, y luego la tercera ayuda internacional que tiene la Segunda República son las brigadas internacionales, que son voluntarios. Si yo quisiera, ahora mismo, todo el rato estoy intentando vincular la guerra de Ucrania, ¿vale? Si yo quisiera, si yo me sintiera muy afín al gobierno de Ucrania, ¿no? Que me da mucha rabia que Putin esté invadiendo Ucrania, pues yo si quiero puedo presentarme voluntario e ir a las brigadas internacionales a Ucrania, ¿no? Yo me meto muchas veces en Reddit, en el subreddit de Ucrania y demás, y ayer mismo vi que ponían la foto de un señor de Nueva Zelanda que había muerto con 43 años luchando por Ucrania. Bueno, pues en la Guerra Civil Española también pasó. Vinieron brigadas internacionales de voluntarios que decían que estaban ayudando a España para luchar contra el fascismo en España. Muchos alemanes, por ejemplo, que, como sabéis, como Alemania era nazi, pues había alemanes que decían, la forma de recuperar a Alemania para que se acabe el nazismo pasa porque venzamos en España. Ese era el razonamiento que seguían muchos que venían a las brigadas internacionales a luchar aquí. Bueno, estuvo muy promovido por la Unión Soviética. Las brigadas internacionales se relacionaban mucho con la Internacional Comunista. Muchos de esos voluntarios eran comunistas de otros países que venían a ayudar al Partido Comunista Español, que ayudaba al bando de la Segunda República. Bueno, unos 35.000 hombres y mujeres. Por ejemplo, hay una filósofa que se llama Simone Weil, o Weil, que es muy importante de Francia, ¿vale? Que ella vino a España a la Guerra Civil. Y era francesa, era filósofa y decía que ella quería ver en primera mano qué era eso de luchar contra el fascismo, porque ella era antifascista, y vino a España. Lo que pasa es que pisó una cazuela que estaba hirviendo en el suelo y se hizo unas heridas muy fuertes y tuvo que irse de España.
pero ella habría estado dispuesta a ir al frente, armada, y podría haber muerto. Bueno, en fin, para que os hagáis una idea de qué tipo de gente venía, ¿vale? No, no eran no son personas sin más, son gente que son activistas políticos. Algunos eran filósofos, otros no, pero bueno, en fin. Unos 35.000, unos de los brigadas internacionales, 2.000 soviéticos, porque lo que es soldados soviéticos casi no vinieron sobre todo mandos, ¿vale? Los comisarios, gente cualificada, lo cual nos dice que hay una notable diferencia entre las ayudas que tuvo el bando franquista y el bando de la República, ¿no? Mucha más ayuda el bando franquista. Bueno, estos son carteles de las brigadas internacionales, hay bastantes exposiciones, por ejemplo en Reina Sofía, donde está el Guernica, hay bastantes pósteres de la Segunda República, de la Guerra Civil, son todos una pasada. Bueno, aquí pone Viva la URSS, ¿no? Y aquí tenéis a Lenin, esto es la Puerta de Alcalá de Madrid durante la guerra. La Unión Soviética mandó sus tanques que en esa época no estaban muy desarrollados, el T-26, por ejemplo. Bueno, todavía el T-34 no, casi no va a venir. Y luego nos quedan los países que no intervinieron, principalmente Reino Unido o Gran Bretaña y Francia, que eran regímenes liberales que tendrían que haber sido afines a la Segunda República, ¿no? Que les tendría que haber interesado defender a la Segunda República, porque ellos se veían también amenazados por el nazismo. En Francia había un movimiento fascista muy importante y en el Reino Unido también. Francia, cuando es invadida por los nazis en 1940, solo un año después de que acabe la Guerra Civil Española, se va a crear un gobierno que va a ser colaboracionista con los nazis. Y los exiliados españoles de la Guerra Civil que se habían ido a Francia les van a mandar a muchos a campos de concentración alemanes porque como Alemania era aliada del bando franquista y estos eran españoles que habían huido del bando franquista, pues se les envía a campos de concentración alemanes. Bueno, pues Francia y Reino Unido estaban bajo una verdadera amenaza también del fascismo, entonces tendrían que haber sido aliados, ¿no? Y eso era lo que Negrín, por lo que Negrín había apostado, que era el último presidente de la República en la Guerra Civil. Pero el caso es que no van a intervenir. ¿Por qué? Bueno, pues que había una política que se llama la política de apaciguamiento que lleva a intentar no intervenir. Se quiere apaciguar a los nazis y a los fascistas. Es como intentar evitar la guerra, el enfrentamiento directo entre Francia y Reino Unido con Alemania por todos los medios, ¿no? Y poco a poco ir haciendo concesiones a los nazis para con tal de que no haya una guerra. Bueno, Francia propone crear un comité de no intervención. Objetivo, evitar que el conflicto español se internacionalizase, no, no les interesaba una guerra, lo cual, a ver, yo lo entiendo, tiene sentido, es que las guerras no ayudan a nadie. Lo que pasa es que ellos pensaban, igual que habían pensado los alemanes que facilitaron a Hitler llegar al poder, pensaban que esos extremismos iban a poder como calmar, ¿no? Cuando Hitler llega al poder es bajo la idea, los conservadores alemanes pensaban que iban a poder controlar a Hitler, como que se iba a moderar, ¿no? Como que ya no iba a ser tan radical cuando entrara en el poder. Error, error. Y es un error del que tenemos que aprender, por cierto. En el mundo que vais a vivir vosotros y yo, tenemos que tener cuidadito con quién metemos en el poder, porque las democracias se acaban, ¿vale? Y esperemos que la nuestra no se acabe, pero puede pasar. Bueno, tenemos que tener cuidado. El caso es eso, pensaban que Hitler en algún momento se podría moderar. Sorpresa, no se moderó, ¿vale? Ayudar de modo indirecto a la República, evitando que los sublevados recibieran ayuda militar del exterior. Entonces por propuesta de Francia, se crea un pacto de no intervención en el que se adhirieron otros países, la mayoría, 25 países europeos, incluyendo Alemania, Italia y Portugal. ¿Cómo se meten Alemania e Italia en un comité de no intervención? Pues porque era mentira. Era mentira. Ellos dijeron que se metían en el comité de no intervención, que no iban a ayudar a ninguno de los dos bandos y lo incumplieron. Y ya está, lo incumplieron. Entonces el comité fue del todo ineficaz. No cumplió, porque al final va a haber un bando que va a recibir ayudas, mientras que el otro casi no las va a recibir, solo las recibe de la Unión Soviética. Bueno, luego en esta época existía lo que es el precedente de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que se llamaba la Sociedad de Naciones, que se había creado después de la Primera Guerra Mundial. Pero la Sociedad de Naciones también era muy ineficiente. Bueno, la Sociedad de Naciones intentaba evitar que hubiera guerras, que las que los conflictos entre países, en vez de resolverse a través de la guerra, se resolvieran a través del diálogo. Pero la Sociedad de Naciones también fracasó, ¿vale?
La República intentó que la Sociedad de Naciones interviniera contra Italia y Alemania, pero tuvo que esperar más de un año para que se aprobase una resolución que finalmente no fue aplicada. Así que nada que hacer, ¿vale? Bueno, lo que vemos, por tanto, es que la República se ve abandonada por esos posibles aliados. Y nada, pues ya vamos con la siguiente parte, que es evolución política, ¿vale? Hasta ahora hemos visto sublevación militar y estallido de la guerra, lo hemos visto dimensión internacional del conflicto, hemos visto las fases militares de la guerra civil y ahora nos falta hablar de la evolución política y económica en los dos bandos y luego las consecuencias. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo evoluciona la política en los dos bandos. Al final en el epígrafe vais a ver que se resume bastante. Bueno, primero, el primer presidente de la República cuando estalla la guerra era Giral, pero va a durar muy poquitos días, ¿vale? Cuando ocurre el estallido, las asociaciones o los sindicatos, los partidos del movimiento obrero, lo que solicitan a la República es que dé armas al pueblo, a esas asociaciones, para que puedan enfrentarse a los sublevados. En un inicio, este presidente se negó, ¿vale? Ay, perdonadme, que se me ha ido la cabeza. Quien se negó fue Casares Quiroga, perdonad. Casares Quiroga, si no queréis aprenderos el nombre, no lo aprendáis, ¿vale? No es necesario. Casares Quiroga es quien se niega a dar las armas al pueblo, porque pensaba que eso lo que iba a significar era que el gobierno de la Segunda República no existía. Porque si estás negando el derecho al monopolio de la violencia, ¿no? Sabéis que el Estado, la base del Estado es el monopolio de la violencia, ¿no? El único ente que tiene derecho a usar la violencia de forma justificada es el Estado, ¿no? El gobierno. Porque a través de quién lo lleva a cabo, el ejército y la policía, ¿no? Porque es una forma regulada de ser violento. Si tú ofreces armas a las asociaciones obreras, estás de facto, de hecho, renunciando a que la violencia es un monopolio del gobierno, ¿no? O del Estado, porque entonces ya estás justificando que entidades políticas puedan ejercer la violencia según ellos desean, ¿no? Por eso se negaron en un principio. Pero las asociaciones obreras, los sindicatos, asaltaron los lugares donde estaban las armas y las cogieron. Con lo cual, aunque el gobierno se hubiera negado, eso ya estaba ocurriendo. Así que como además la República no tenía suficiente ejército para poder enfrentarse a los sublevados, al final tiene que dimitir Casares Quiroga y el nuevo presidente Giral, el 19 de julio, recordad que el 17 se han sublevado en Marruecos, el 18 en toda la península, al día siguiente, el 19, Casares Quiroga ya ha dimitido y Giral es el nuevo presidente quien decide ordenar la distribución de armas, ¿vale? Así que ya un día después de que la sublevación ocurra en todo el país, ya se están dando las armas a los obreros, entre comillas. A ver, todo este tipo de discurso de hablar de que el pueblo se arma, los obreros se arman, es muy relativo, porque ya os comenté el otro día que el bando para el que te van a obligar a luchar es para aquel que triunfó donde tú vivías. Con lo cual, por muy obrero que tú fueras o no obrero, por muy señorito que fueras, da igual la ideología que tengas, vas a tener que luchar para el bando que haya conseguido el poder de tu territorio. Es lo que había. Bueno, entonces esto supone la desarticulación inmediata del Estado republicano, porque hay un vacío de poder. De repente has dado las armas a los partidos políticos, a los sindicatos de cada zona y ellos han tomado el poder. Ellos, lo primero, se han intentado dirigir frente a los cuarteles que se hayan intentado sublevar para enfrentarse al ejército de forma directa. Fijaos el drama, ¿eh? Es que no han pasado ni 100 años. Yo pienso en esto, en vivir eso, y tiene que ser, bueno, pues dramático, ¿no? Verdaderamente dramático. Bueno, y lo que hacen después es intentar la revolución. Tomar las fábricas, tomar las tierras, de manera que es el caos, ¿vale? Es el desorden total de la articulación del Estado. Entonces, este es el inicio del problema de la Segunda República, que arranca la guerra y ocurre un vacío de poder. El poder lo han tomado las asociaciones políticas, obreras, sindicales, y entonces el gobierno de la República va a necesitar reconstruirse. Ese es el problema que tienen. Tendrán que dedicar mucho esfuerzo a reconstruir, a reorganizar la Segunda República durante la guerra. Bueno, y entonces, ¿quién lo va a llevar a cabo? Bueno, pues en septiembre lo va a llevar a cabo el gobierno de Largo Caballero, ¿vale? Largo Caballero, que era del Partido Socialista, toma el gobierno en septiembre
y se va a proponer como objetivo reorganizar y fortalecer el Estado. Hay que reorganizar al ejército para que esté bien, vamos, para que vayan a una, ¿no? Para que todos vayan a unos mismos intereses, pero también para frenar la revolución social, para acabar con esas, para que en cada sitio no mande uno, sino que todos vayan a una, que sea intentar ganar la guerra civil. Bueno, ese gobierno de Largo Caballero es bastante novedoso. Por ejemplo, es el primer gobierno de España presidido por un socialista. Es el primer gobierno de España que tiene a una ministra, ¿vale? Federica Monseni, que por cierto alguien iba a hacer el trabajo sobre ella, ¿verdad? ¿Quién era? Es el primer gobierno europeo occidental con ministros del Partido Comunista, que no sea de la Unión Soviética. Y el primero con participación de anarquistas. Bueno, pues esto, ¿por qué puede ocurrir? ¿Por qué este tipo de gobierno tan transgresor? Pues porque es una situación de guerra. Es igual que cuando hablamos de las Cortes de Cádiz. ¿Cómo puede ocurrir en un país como España, que es autoritario, que es tradicionalista, que ocurra una constitución tan moderna como la Constitución de Cádiz? ¿Por qué hay una guerra? Porque es una situación de excepcionalidad, porque es una situación de vacío de poder. Entonces es cuando ocurren estas cosas tan extrañas, ¿vale? Tan novedosas. Bueno, Largo Caballero, si queréis leerla en el libro tenéis esa... Podéis parar el vídeo aquí, si queréis verlo, eso. Bueno, dime. Sí, desde luego, era el Partido Socialista. Mm. Mm. Indalecio Prieto, que yo sepa, seguía vivo. Me pillas en fuera de juego, la verdad que no te sé decir ahora mismo cuál fue el papel. Lo siento. Bien, como os digo, había que intentar conseguir un mando unificado para el ejército, para que no haya completa desorganización, ¿no? Para que se sigan los mismos intereses, pero a la vez no solo hay que controlar el ejército, hay que controlar el Estado. Con lo cual, Largo Caballero, en una situación de estar en guerra, le toca dedicar a su gobierno esfuerzos para retomar el control de las diferentes provincias. En Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, había diferentes poderes autónomos y tienen que dedicar esfuerzo a que esos poderes autónomos se sometan al poder unificado de la República. Bueno, ante el avance de las tropas franquistas, el 6 de noviembre tienen que mover el gobierno a Valencia. ¿Vale? El gobierno tiene que irse, se va a Valencia. Hay un documental muy bueno sobre qué pasó en el Museo del Prado durante esta época, porque el Museo del Prado es para evitar que se destruyera con los bombardeos de la guerra en Madrid, le metieron todas las obras en un tren, en un montón de cajas, y ese tren se lo llevaron de Madrid. Y ese tren va a acabar en Suiza y Franco, vamos, se lo van a dar a Franco y se lo van a devolver a España después. Pero bueno, ese es muy interesante. Se intentó proteger los monumentos haciéndoles búnkeres, poniéndoles sacos de tierra alrededor para que, pese a que hubiera una guerra, pues los monumentos históricos no se destruyeran, ¿no? Bueno, no quiero tampoco meterme mucho en el problema de Cataluña, pero es el mejor ejemplo de cómo en esta situación el gobierno de la República había perdido el poder en muchos territorios y uno de ellos era Cataluña. Porque Lluís Companys, que ya le conocéis de Izquierda Republicana, Esquerra es izquierda, por cierto, en catalán, estaba intentando gobernar prácticamente de forma autónoma. Había utilizado la situación de guerra para conseguir mayor poder autonómico, ¿no? Mayor autonomismo político. En fin, en esa situación de Cataluña, lo curioso es que es la que va a hacer que, que Largo Caballero tenga que dimitir. Porque en Cataluña va a haber un momento que lo cuenta George Orwell en las memorias sobre la guerra de España. Hay un momento de la guerra en el 37 que va a haber un enfrentamiento entre partidos políticos de Cataluña porque había un partido que es el POUM, que es este que está aquí, es el POUM, que los comunistas de la Unión Soviética decían que el POUM eran nazis, ¿vale? El POUM era un partido comunista, pero el problema es que era un partido comunista que no se quería someter a la Unión Soviética. Recordad la Cominter, ¿vale? Y la Tercera Internacional. La Tercera Internacional lo que intenta es que todos los partidos comunistas del mundo se sometan a la autoridad de la Unión Soviética, ¿no? Me da igual que seas español o francés, tienes que luchar para la Unión Soviética. ¿Quién decidía eso? Pues lo decidía el Tito Stalin, Joseph Stalin, que está aquí. Pero Joseph Stalin, ese pensamiento que tenía, había otro gran líder de la Unión Soviética, que era Trotsky, que incluso había sido más importante antes
durante la guerra civil rusa, Trotsky había sido más popular que Stalin, Trotsky se oponía a eso, no estaba de acuerdo con eso. Él decía que cada partido comunista tenía que ser autónomo y gobernar por sí mismo. Bueno, pues el POUM era trotskista y Stalin odiaba a Trotsky. Es más, va a contratar a un español para que asesine a Trotsky en México, porque Trotsky había tenido que huir de la Unión Soviética y se le carga, ¿vale? Stalin contrata a un español para que le mate con un piolet a Trotsky. Bueno, pues en Cataluña ese POUM se está enfrentando junto a los anarquistas al Partido Comunista. Y el Partido Comunista, ya os he dicho antes, que cada vez tenía más poder en España. Porque ¿quién está dando ayudas militares a España? La Unión Soviética. ¿Quién controla al Partido Comunista? La Unión Soviética. Con lo cual, el Partido Comunista va a exigir a Largo Caballero que acabe con el POUM. Y Largo Caballero se niega, dice, yo no me voy a cargar al POUM, el POUM tiene derecho a existir. Entonces obligan a Largo Caballero a que dimita. Y meten en el gobierno a alguien que sí que lo permite, que es a Negrín, ¿vale? Fijaros qué situación, ¿eh? Estás en una guerra y resulta que los conflictos internos son los que te están constantemente quitando la atención, ¿no? En vez de centrarte en ganar la guerra, lo que tienes es luchas de los partidos que te apoyan, en teoría, ¿no? En teoría. Ayer mismo vi un cartel que estaba muy guay de la guerra civil, que era un señor que tenía una careta, y la careta se la estaban despegando, entonces la careta ponía POUM, y detrás, la persona que estaba detrás de la careta era un nazi, tenía como esvásticas. Eso era una chorrada, no eran nazis. No eran nazis, lo que pasa es que como ellos decían que como eran trotskistas, estaban evitando que la República ganara la guerra y por tanto estaban ayudando a los nazis, con lo cual son nazis. En fin, lógicas de guerra. Bueno, el caso es que llega Negrín al gobierno y Negrín va a imponer una nueva forma de gobernar, que es el que ya hemos hablado varias veces, el intentar aguantar, la política de resistir, ¿vale? Aguantar hasta que estalle una guerra en Europa, una hipotética guerra en Europa, en la cual Francia y Reino Unido se mojen al fin y decidan apoyar a la Segunda República frente al fascismo, ¿no? Bueno, Negrín se apoyó en gran medida en los comunistas. Os he dicho que Largo Caballero tuvo que dimitir porque los comunistas le estaban exigiendo que actuara como ellos querían, ¿no? Él se negó. ¿Quién va a llegar después al poder? Pues alguien apoyado por los comunistas, ¿no? Negrín, que era el Partido Socialista, por cierto. Es que es muy curioso cómo en esta época, es un poco lioso, pero es curioso cómo en esta época el Partido Socialista se divide en dos, una la que está más a favor del Partido Comunista y una la que es más crítico. Cuando en teoría el Partido Socialista no tiene que ser, no es comunista, ¿no? El Partido Socialista es algo distinto al comunismo, o sea, está separado. Bueno, restablecía la autoridad en la Generalitat y legaliza el POUM. El único poder revolucionario que sobrevive es el Consejo de Aragón. Esto podéis olvidaros de ello totalmente. Entonces Negrín en el 38 ya decide continuar la resistencia, intentar aguantar. Lo que pasa es que en la propia República va a haber gente republicana que es crítica con esa política de resistencia. Hay gente que no cree que haya que aguantar. Hay gente que dice, vamos a acabar ya con la guerra, vamos a negociar una paz. ¿Quiénes estaban a favor de eso? Pues parte del Partido Socialista, que era más crítica con los comunistas, los republicanos de izquierdas y los republicanos conservadores. Entonces, dicen que hay que intentar negociar una paz. El caso es que eso no se hace, se impone la tesis de Negrín de que hay que aguantar, hay que resistir, sea como sea. A finales del 38 es cuando se intenta hacer esa batalla del Ebro. La batalla del Ebro es la que intentaba reunificar Cataluña y la zona del interior porque habían sido divididas cuando se conquista Castellón. La batalla del Ebro fracasa, Cataluña caerá, pero es que a finales del 38 también ocurre la conferencia de Múnich, que es una conferencia en la que Reino Unido y Francia se reúnen con Hitler y aceptan lo que les estaba pidiendo Hitler, que era la unificación de los Sudetes, de Austria, con lo cual es como que se aleja más aún la posibilidad de que estalle esa guerra de Europa, ¿no? Bueno, en esa situación es cuando ya esto lo contamos ayer, hay un golpe de Estado en Madrid para acabar con esa idea de la resistencia e intentar negociar con Franco, pero Franco dice, ya no voy a aceptaros la paz, os voy a ganar, y rechaza la posibilidad de una paz y el 1 de abril se acaba la guerra. Y ahora en el bando sublevado, ¿vale? Nos queda el otro lado. Bueno, el bando sublevado, la idea principal que tenéis que tener es que no necesariamente era Franco quien tenía que haber terminado siendo el líder, ¿no? Puede haber sido otra persona. Pero la situación va a evolucionar de manera que Franco consigue imponerse como el único líder del bando sublevado.
Bueno, cuando triunfa la sublevación, Mola elige, elige Burgos como la capital del bando sublevado. Y allí crea la Junta de Defensa Nacional, que está formada por militares sublevados, por generales, entre ellos, por ejemplo, el general Cabanellas, que tenéis aquí, que era el más mayor y era el que la presidía. Pero lo que en realidad, pese a que estén reuniéndose en Burgos, lo que tenemos es que en cada zona de España había un general que era el que más mandaba. Franco en un sitio, Queipo de Llano en otro, Mola en otro. Bueno, entonces en ese momento, al inicio de la guerra, no hay un proyecto político unificado ni propio, porque son militares, no son un partido político. Hay partidos políticos que les apoyan, pero en este momento no. Había demasiados, incluso proyectos políticos, porque los carlistas querían un modelo de Estado completamente distinto a los fascistas. Los falangistas, los fascistas, creían en una forma de gobierno no tradicional, moderna. En cambio, los carlistas quieren una forma tradicional. Es incompatible realmente. Luego tienes a los monárquicos autoritarios, tienes a la CEDA. Hay partidos políticos con ideas completamente distintas. El caso es que la fortaleza del bando sublevado, lo que les hacía fuertes a ellos, es que tenían claro que lo primero era ganar la guerra y luego ya decidir lo que ocurría. La estrategia de Franco, el acierto de Franco, es que durante la guerra él aprovecha para tomar el poder. Realmente es durante la guerra que Franco consigue fortalecer su posición. Y tenemos que explicar cómo. Bueno, esto lo saltamos. Bueno, ya está, venga. Primer problema, Sanjurjo ha muerto en un accidente de avión, ¿vale? Sanjurjo era quien en teoría tenía que haber liderado esta junta. Luego tenemos como posibles alternativas, tendríamos a Franco, a Mola, a Queipo de Llano. Pero quien tenía más libertad para poder hacer lo que él quisiera era Franco, porque mientras Mola controlaba el norte de la península, la zona que sería la actual Castilla y León, la actual Navarra, mientras Mola estaba ahí, Queipo de Llano estaba entre Sevilla y Córdoba, Franco no. Franco era el general fuerte en el norte de África, ¿no? Entonces ese ejército del norte de África tiene mucha más libertad de movimientos, puede dirigirse a diferentes sitios de la península según se necesite. Entonces Franco, en esa situación, en debates que tienen en esa Junta de Defensa, consigue que el 1 de octubre, todavía estamos al inicio de la guerra, le proclamen jefe de Estado y generalísimo. Porque ya os decía que dentro de la lógica militar se sobreentiende que tiene que mandar solo uno, porque es la única forma de que todos estén a una, ¿no? Que solo mande uno. Bueno, esta es la película que os recomendaba el otro día, Mientras dure la guerra, que habla justo de este momento de la guerra y de cómo es ese periodo en el que Franco está entre Salamanca, Burgos. Bueno, el caso es que desde que a Franco se le elige generalísimo, poco a poco vamos viendo cómo Franco va a conseguir concentrar poderes solo en su persona. Todos los poderes van a ir hacia él. Bueno, la Junta de Defensa de Burgos, todo esto está en el epígrafe que os he subido, se convierte en una junta técnica de Estado, lo cual es muy distinto, ¿no? No es ya defender, sino que ahora ya es crear un Estado. Están institucionalizando el régimen de los sublevados. Bueno, con funciones secundarias, el verdadero centro de decisiones en verdad es Franco. Esto se parece un poco a la dictadura de Primo de Rivera, en la que al final las decisiones, por mucho que haya un directorio, las decisiones las toma Miguel Primo de Rivera, ¿no? Pues en el franquismo, en esta época, es igual. Quien toma todas las decisiones es Franco. Bueno, primer acierto que tuvo Franco es hacer el decreto de unificación. ¿Qué es el decreto de unificación? Bueno, es el año 37, creo que es el 1 de abril, ¿puede ser? Bueno, no me sé la fecha de memoria, lo siento. El decreto de unificación se lo propuso un familiar de Franco, que hablaremos ahora de él, y lo que proponía era que todos esos partidos políticos que apoyaban a la sublevación tenían que hacerse un solo partido, para así poder controlarles, para que todos vayan a una sola, ¿no? Y realmente eso es hacer un Frankenstein. A mí me hace gracia pensar en quién critica al gobierno actual diciendo que es un gobierno Frankenstein, ¿no? Porque es que esto sí que es un Frankenstein. Porque tienes a la CEDA, a los monárquicos, a los carlistas, a la falange, todos en una sola cosa. ¿Y cómo se llama esa cosa? Bueno, pues está aquí, se llama Falange Española Tradicionalista. Realmente lo que han hecho ha sido meterle a la Falange Española y de las Fonts, que se había creado en el 34, le ponen una T de tradicionalista y crean la FET, Falange Española Tradicionalista, lo cual es una contradicción en sí misma, porque la Falange no es tradicionalista, pero bueno,
los tradicionalistas son los carlistas, y de las JONS, de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Así que han construido un único partido que es el único partido legal. El único partido legal durante el franquismo es este. Lo que llamaban el movimiento, se llamaba el movimiento, ¿vale? Imagino que lo habéis escuchado, esa expresión, ¿no? Del movimiento. Ah, es el 20 de abril, perdón, no es el 1 de abril. Bueno, entonces Franco toma esa decisión muy acertada de crear la FED de las JONS. ¿Quién se la había propuesto? Se la había propuesto este señor, Serrano Suñer, que al inicio de la guerra civil y al inicio del franquismo tenía un poder enorme. Lo que pasa es que él era muy afín a los nazis y a los fascistas italianos. ¿Y qué pasa en Europa a partir del año 42? Que los nazis empiezan a perder la guerra. Y se ve que los nazis no van a gobernar Europa. Entonces, eso de que tengas en tu gobierno a gente tan afín a los nazis queda un poco feo. Entonces Franco lo que hizo fue quitarle de en medio y meter a gente más moderada, pero que estuvieran a favor de él, claro. Bueno, el caso es que Serrano Suñer es quien propuso esta creación de la FED de las JONS. Y luego, en enero del 38 es cuando se crea el primer gobierno ya real, gobierno del bando sublevado. Crea una primera estructura ministerial para intentar institucionalizar el régimen. Franco, ahora, además de ser el militar principal, ¿no? El generalísimo, ahora va a ser jefe de Estado y presidente del gobierno. Es decir, Franco tiene los dos poderes, ¿no? Jefe de Estado, jefe de gobierno. ¿Vale? Bien. Características de este primer régimen de Franco durante la guerra: personalista, al final quien toma todas las decisiones es él. ¿Cómo puede mantenerse un Frankenstein como ese del FED de las JONS? Pues porque al final quien toma las decisiones es solo Franco. Y luego lo llamaban nacional sindicalista. Bueno, en fin, son constructos teórico-políticos de esa época. Nacional sindicalista, porque ellos decían que lo que hacían era crear una especie de movimiento nacional que como aúna a todos los españoles, seas lo que seas, ¿no? Seas obrero, seas burgués, seas lo que seas, pues al final se comporta como una especie de sindicato. Franco tiene una frase que a mí me parece majestuosa, a ver si la sé decir bien, probablemente la voy a decir mal, que es el que él le recomendaba a los ministros de su gobierno, les decía: vosotros haced como yo, no os metáis en política. Porque Franco pensaba que él no hacía política, él pensaba que él solo tomaba buenas decisiones, él seguía sentido común. Yo no estoy haciendo política, yo estoy haciendo sentido común, porque desde su planteamiento él era España y España lo que él hiciera era lo que España necesitaba, ya está. Entonces hay como un rechazo a la política, porque se entiende que la política es algo liberal, burgués, ¿no? Ellos lo rechazaban eso. Recordad cómo los liberales, cuando Fernando VII legaliza ser liberal, lo que crean son asociaciones o grupos que son secretos, ¿no? Como por ejemplo los masones. Franco decía que la guerra era para liberar España de los masones, porque él identificaba liberalismo, democracia y política como una misma cosa, y él decía que él no estaba haciendo política. ¿Vale? Por eso lo de nacional sindicalista. Bueno, programa político basado sobre todo en la Falange, es quien más se apoyaba en esta época. Bueno, primera ley que se crea durante la guerra, esta ley hablaremos de ella cuando el franquismo, es el fuero del trabajo, como para intentar regular cómo se trabajaba en España, pero en realidad es una copia de la Carta del Lavoro, que es un documento que se había hecho en la Italia fascista de Mussolini. Bueno, y ahora ya nos quedamos con la parte final, ¿vale? Consecuencias de la guerra civil. Si no me da tiempo, que no me va a dar tiempo, os lo subo en 10 minutos, ¿vale? Os hago un vídeo y lo subo a YouTube en 10 minutos. Las consecuencias de la guerra se resumen en destrucción. Va, pasad de esto. Destrucción, destrucción y destrucción. Y muerte, ya está. Os subo el vídeo, ¿vale?